razones que traen gozo en este pasaje. En el verso 19 nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes. Hollar, que es penetrar, perforar. Poder para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Y dice algo ahí que me agrada y subraya en su Biblia: y nada nos dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito ¿en dónde, hermanos? En el cielo. Hermanos, la gente de aquí está muy acostumbrada, y la gente de este mundo y lo que vemos, la gente está acostumbrada y nos gusta, lamentablemente, que la gente nos reconozca, nos aplauda, que nuestros nombres aparezcan en periódicos, en redes, en lugares. Pero lo que sí debe de traer verdaderamente gozo no es eso, hermanos, sino que finalmente pensemos que nuestro nombre está escrito en dónde, hermanos, en el libro de la vida. Bueno, vamos a recordar qué es lo que estábamos viendo. Estos 70 hombres habían sido llamados por el Señor, y ellos lo que hicieron, se negaron a sí mismos y obedecieron a Cristo. Y a cambio de negarse, de negar su deseo, de negar las cosas que ellos querían, porque quizá, hermanos, cuando uno decide seguir a Cristo, muchas veces tendrá que decirle no a quién, a lo que nosotros queremos. Yo se los comentaba apenas una semana. Yo no quería, pero hermanos, si el Señor quiere, tengo que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ellos se negaron, pero cuando uno se niega, y quizá uno dentro de sí dice: es que si no hago esto, pues me voy a perder tal cosa que yo quería y no voy a disfrutar tal cosa que yo anhelaba. Pero hermanos, lo que no nos damos cuenta es que cuando uno decide negarse a sí mismo, uno en realidad, hermano, con el tiempo recibe un gozo mayor, recibe un gozo pleno y total. Y como lo había comentado, hermanos, aquí podemos ver en este pasaje razones claras para el gozo del creyente. Y la primera la podemos ver en el verso 17, acompáñenme. Dice que ellos volvieron, los 70, y volvieron ¿con qué, hermanos? Con gozo. Pero, hermano, cuando uno trae gozo, definitivamente lo que no podemos hacer es que callar. ¿Sí me explico? Se nos sale, ¿no? Pues, si tenemos alegría y estamos contentos, tenemos que hablar de esto que ha causado gozo, lo que ha ocasionado nuestra alegría. Y ese gozo en ellos, dice la Escritura, diciendo: Señor, aún quienes, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, vean lo que el Señor Jesús les dijo: yo veía ¿a quién, hermanos? A Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí me detengo. Al terminar la misión de estos 70 hombres, esta misión de predicar la palabra, de enseñar, de evangelizar, ellos volvieron. Y volvieron a de donde habían salido. ¿De dónde salieron? Cristo los mandó, ¿no? Jesús, ¿no? De Él, por Él fuimos enviados y a Él regresamos. ¿Sí o no, hermanos? Porque así es. Salimos de Él, en Él tenemos vida, y esa vida es la que nos lleva a anunciar
al Dios de vida, y cuando terminamos, ¿a quién tenemos que regresar? A nuestro Dios y Señor y Dios de vida. Somos suyos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y un día estaremos con Él eternamente. Volvieron a Jesús y la primera razón de su gozo fue reconocer que aún los demonios se nos sujetan. Los demonios, hermanos, ya habíamos platicado de esto y solamente quiero recordar algunas cosas. Originalmente, ¿quiénes eran los demonios? ¿Quiénes eran? Ángeles. Ángeles. Ángeles que fueron creados santos, ¿cierto o no? Ángeles creados sin pecado. Y aquí el problema es que Satanás, que es el que corrompe, llenó de orgullo a estos ángeles, los corrompió. Y usted recuerda que Satanás fue el que se llenó de orgullo y en este deseo de ser igual a Dios, ¿qué decide, hermanos? No someterse a Dios y actuar bajo su voluntad. Esto fue lo que tronó. No se sometió ¿a quién? A Dios. Y usted sabe que Satanás fue acompañado de una tercera parte de estos ángeles creados. Y Satanás entonces dirigió una rebelión, pero una rebelión, hermanos, que nació en fracaso y terminó en ¿qué, hermanos? En fracaso, terminará en fracaso. Una rebelión absurda que no tiene otro nombre sino fracaso. Fallido, ¿no? En contra de Dios. Y la Biblia describe a Satanás, y usted lo tiene que recordar, como gobernante de este mundo, ¿sí? Ahí lo tenemos en Juan 12, pero también Pablo lo describe como el príncipe de ¿qué, hermanos? De la potestad del aire, y Pablo en 2 Corintios le llama Dios de este mundo, y Juan lo describe en Juan 8:44, que es el padre de ¿qué, hermanos? De mentira, padre de mentiras. Apocalipsis, Juan mismo lo vuelve a llamar el engañador. Y Juan también no solamente dice que es el engañador, sino que es el acusador de ¿quién? De nosotros, de los creyentes. Y también se le describe como el maligno, ¿no? Varios nombres que vemos en la Biblia, pero bueno, aquí hago esta descripción y señalo que la decisión de los demonios, ángeles que siguieron a Satanás, la decisión de seguir a Satanás y no someterse a Dios, es una decisión irrevocable. Es algo distinto, muy distinto, o yo diría dimensionalmente contrario a la posibilidad de nosotros. Nosotros somos redimibles, pero los ángeles no. No hay oportunidad de que un ángel pueda ¿qué? Arrepentirse. No lo hay. Entonces, no crea que ellos tienen oportunidad de salvación. Esto es irrevocable, su decisión. No son redimibles. Y un día, esta tercera parte de los ángeles será puesta en el lago de fuego. Será lanzada junto con Satanás. Y al igual que Satanás, ellos son enemigos de Dios. No son, hermanos, como quizá algunos que cometieron algún mal de manera inocente. No hay demonios que, híjole, es que pues yo no sabía, yo iba ahí detrás de todos. No, aquí no hay, porque la chuchita
la bolsearon, ¿verdad? Ellos tomaron esa decisión, es irrevocable, no son redimibles, lo repito, y serán lanzados junto con Satanás, son enemigos de Dios, Dios Padre, son enemigos de ¿quién? De Cristo, y son enemigos del Espíritu Santo. Y por lo tanto son enemigos del pueblo de Dios, de usted, de mí. Ellos no hacen otra cosa más que engañar. Ellos son falsos maestros que traen enseñanzas erróneas, torcidas, fábulas. Ellos son los que pervierten la que, hermanos, la palabra, y dicen y toman la palabra de Dios, pero la pervierten. Toman porciones bíblicas y las usan de manera alterada, alterando el mensaje, corrompiendo la palabra de Dios. Porque Satanás dijo con que Dios, ¿qué? Dijo. Y es la misma forma que sus demonios operan. ¿Conocen la palabra? La conocen. A Jesús conozco. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que dijo? Entonces, ellos son así. Y la actividad de los demonios alcanzó su punto culminante en el ministerio terrenal de Cristo. Esto es importante que lo sepamos. Porque fue allí cuando ellos, de manera desesperada y de manera inútil, trataron una y otra vez de deshacer, o más bien de afectar o evitar que el Señor lograra su objetivo. ¿Y a qué vino el Señor Jesús? A destruir toda la obra de ¿quién? De Satanás. Pero ellos fallaron. Fallaron, y Jesús, por medio de su muerte, por medio de morir en esa cruz y de su resurrección, Jesús derrotó todo intento de Satanás y sus huestes. Vaya usted a Colosenses. Este pasaje, si quiero que lo tengamos, que lo leamos, usted lo subraye para que tenga claro esto, porque dice, hablando del Señor Jesús, Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 15, esta carta a Colosas, verso 15 del capítulo 2, dice: y despojando ¿a quiénes, hermanos? A los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió, los humilló. ¿Y los humilló delante de qué? De todos. Todo el mundo lo hizo, los exhibió públicamente, los humilló, triunfando sobre ellos en la que, hermanos, en la cruz. Hermanos, cuando escuchamos la cruz tiene que ser un asunto de reverencia, de recuerdo, de amor, de pesar. Es un recuerdo, la cruz, de dolor para nosotros, o de tristeza, sí, pero también es un recuerdo de ¿qué, hermanos? De triunfo, de poder, de victoria. Porque ahí fue donde Cristo le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Allí venció, y es por eso que al tercer día el Señor, ¿qué, hermanos? Resucitó con poder. Ahora quiero pasar, hermanos, porque estamos hablando de un tema y una tarea que les fue encomendado, y esa es una tarea que les fue encomendado a los 70 y nos es encomendado a nosotros. Y usted y yo tenemos que respirar esta palabra: evangelizar. No tenemos que hacer otra cosa. Evangelizar, predicar, enseñar, discipular, todo es evangelizar. Evangelizar, ¿qué es, hermanos? Liberar almas, quitárselas ¿a quién, hermanos? A Satanás, arrancarlas de las garras, porque yo iba a decir manos de Satanás, pero no, Satanás no tiene manos, tiene garras, porque es una bestia. Y las bestias tienen garras. Y muchas veces, hermanos, cuando le quitamos, escuche bien, cuando le quitamos un alma en el nombre de Cristo a Satanás, ¿qué pasa con esa alma? ¿Es lastimada o no? Sí, es lastimada. Pero tenemos un Dios que restaura y que sana heridas. Evangelizar es liberar almas de las garras de Satanás por medio de ¿qué, hermanos? De Cristo.
porque solamente Cristo salva. Solo Él es el Salvador. Su nombre es Dios salva, Jesús. Entonces, por medio del poder de Jesús, las almas son libradas, liberadas, restauradas, sanadas, fortalecidas, glorificadas, santificadas, justificadas, si hablamos de orden, justificadas, santificadas y glorificadas. Evangelizar, si lo ven a los que les gustan las películas, ¿no? Operación Rescate, eso es. Y las operaciones de rescate tienen que ser planificadas, ¿sí o no? Organizadas, y tú entras por aquí, ¿sí? Y tú entras por acá, y tú cuidas a este de acá. Entonces unos están orando, ¿sí o no? Otros están yendo, otros están ¿qué? Dando, ¿sí o no? Pero todos estamos en operación rescate. Y la operación rescate se llama Jesús salva. Estas operación rescate, ¿de quién? De las fuerzas del infierno, luchando contra Satanás. Y hermanos, cuando uno operación rescate es invadir. Invadir es tomar o entrar a dominio, a territorio, ¿qué, hermanos? Enemigo. Porque las almas están allá y tenemos que ir a dónde, hermanos? Allá. Y el territorio no es lindo, es áspero, es difícil. Y nos vamos a enfrentar con muchas cosas. Y muchas veces nos veremos solos, abandonados. Pero no lo estamos. Entonces, evangelizar es invadir el dominio de las tinieblas. Porque así lo... Vaya, por favor, tiene Colosenses, regrese un capítulo antes. Capítulo 1 de Colosenses, por favor. Un pasaje que de memoria lo tiene que usted conocer, porque es uno de los pasajes que más ocupo y que más me gustan. El cual, hablando de Cristo, el cual nos ha librado, ¿de qué, hermanos? Verso 13, 1:13. ¿Dónde dice el versículo, verdad? Nos ha librado del poder de las tinieblas, potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado, ¿a dónde, hermanos? Al reino de su amado Hijo. ¿Se ha visto esas películas de operación? ¿No? Rescate. Apenas sacó una. ¿Dónde llevan dos, no? Llevan dos. ¿No? Ay, mire, qué bueno que la hermana está muy presente. Sacar a alguien que está esclavizado, está secuestrado, ¿no? Y lo traemos ¿a dónde, hermanos? Con su padre, ¿no? Fue tomado y ahora lo llevamos con quién, hermanos? De donde era, de Dios, ¿no? Lo libramos, lo llevamos con su Padre, que es nuestro Señor y Dios. Librando a las almas perdidas que están cautivas. Cautivas quiere decir que, hermanos, presas, encarceladas. Y cuando una persona se tiene cautivo, y usted quizá ha visto mucho de esto, pero eso es la realidad. Muchas veces cautivas no solamente implica que está encarcelada, no, sino que ha sido, ¿qué, hermanos? Engañado. A muchas jovencitas en muchos lugares que utilizan la prostitución, ¿cómo llegan a ellas, hermanos? Con engaños. Con engaños. ¿Sí? Va un hombre, las engaña, están ellas en una condición muy, muy triste, de pobreza, les dicen muchas cosas, las enamoran, ¿sí o no? Y las traen y ahora las prostituyen. Así hace Satanás, nos engaña, nos hace como los españoles, ¿verdad? Nos venden ¿qué? Espejitos. Y caemos y nos debilitan, y como cuando se tiene a una persona, no les dan de qué, hermanos, de comer, y entonces las tienen en una condición miserable, vulnerable, sin fuerzas, totalmente, hermanos, vencidos, limitados en todos.
No hay aquí condiciones como hoy en los países cuando se tienen prisioneros de guerra, donde deben de cumplir ciertos requisitos y les tienen que dar de comer, etcétera, cuando no hay. Satanás maltrata, Satanás hunde, como se tiene a una persona bajo la drogadicción, lo tiene que, hermanos, totalmente que perdido. Es alguien que no come, ¿sí o no, hermanos? Solamente consume, ¿sí? Y no quiere otra cosa y está dominado como un alcohólico perdido. Entonces, liberar almas que están perdidas, cautivas, engañados por la influencia de Satanás y esas huestes de demonios. Ahora yo quiero pasar a otro asunto. El pueblo judío creía firmemente que Satanás existía. Es algo que los judíos saben. Pero no solamente que Satanás existe, sino que existen también los demonios. Y ellos entendían que solamente el Mesías podría tener influencia o poder para derrotar a Satanás y establecer su reino sobre Satanás. Porque ellos recordaban perfectamente la promesa. 3.15, ¿la recuerdan? ¿Cuál es 3.15? Génesis. A ver, rápidamente, ¿usted sabe esta promesa del primer hecho de salvación en la Biblia? Voy al capítulo 3 de Génesis y dice el texto en el verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿en qué? En la cabeza. Hasta ahí. Entonces, el pueblo judío creía en la existencia de Satanás y sus huestes, y sabía o entendía que el Mesías sería el único que podría derrotar a Satanás y su reino. Entonces, cualquier persona que dijera ser el Mesías tenía que, ¿qué, hermanos? Que demostrarlo. ¿Y cómo podía demostrarlo? Enfrentando o confrontando a quienes, a los demonios, y venciéndolos. Si no, no iba a haber pruebas. Por eso era importante que Jesús dejara claro que Él tenía poder sobre ¿qué, hermanos? Sobre los demonios. Es por eso que el Señor hizo milagros y señales y hizo prodigios y dejó claro su poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, pero también sobre los demonios. Entonces, tenemos varios ejemplos donde Jesús demuestra que Él triunfó sobre ellos. El primer ejemplo, hermanos, lo vemos cuando Él fue tentado. ¿Por quién? ¿Por los demonios? No, por Él mismo, Satanás. Y Él venció la tentación. Pero no solo eso, sino que también, hermanos, expulsó, no una vez, no dos veces, sino constantemente expulsó demonios. Y quiero solamente ver algunos, o recordarles algunos que usted vio conmigo en este transcurrir de Lucas. Estoy en el capítulo 4, por favor, rápidamente me sigue. Lucas 4, verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu que, hermanos, inmundo, dice el texto, el cual exclamó a gran voz diciendo, verso 34, 4:34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo, ¿qué, hermanos? Daño alguno. 41, por favor. Este es el espíritu inmundo en una vida de una persona, pero ahora en el 41 dice, también salían, ¿qué, hermanos? Demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios.
Pero él los reprendía y no les dejaba que hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cristo, palabra griega, ¿sí? Pero para los judíos, Cristo sustituye a la palabra Mesías, ungido, ¿sí? El elegido. Dice el verso 41, también salían demonios de qué, hermanos, de muchos. La Biblia no narra todos los demonios y todos los milagros que Jesús hizo, eso que nos quede claro. No hay posibilidad de tener y de relatar cuántas veces Jesús mostró su poder. Pero si usted me acompaña al capítulo 8 nuevamente, vemos un pasaje más. Sí, en el mismo Evangelio, capítulo 8, el versículo 2, y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus, ¿qué, hermanos? Malos y de enfermedades. María, que se llamaba, ¿qué? Magdalena, a la que le habían salido, ¿qué, hermanos? 7 demonios. Y bueno, ya no me quiero ir ahí mismo del capítulo 8 a la narración del versículo 27 al 33, el que más hemos conocido. Los endemoniados, ¿qué, hermanos? Gadarenos. Igual que había hecho con los apóstoles el Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Les delegó a los apóstoles el poder sobre Satanás. También lo hizo con estos hombres, con los 70. No sabemos si los 70 tuvieron autoridad, como lo hicieron los apóstoles, de echar fuera demonios, o como el propio Señor Jesús. No sabemos cómo fue. O más bien si el poder del Espíritu Santo a través de la predicación fue lo que los liberó a los que estaban endemoniados, y que finalmente los creyentes respondieron, las personas que tenían los espíritus respondieron con una fe que salva, liberándolos. No sé qué haya sido, hermanos, no se da el dato. Si fue a la manera que hizo Jesús, expulsando demonios los apóstoles, o si fue simplemente predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando es predicada, escuche bien, tiene poder para liberar demonios. Y cada vez que usted predique, usted ora y usted dice, Señor, que tu palabra libere, libre, que toque corazones. Usted tiene que hacerlo así. Usted tiene que estar consciente de que Satanás tiene cautivas a muchas almas. Y que quizá sus hijos, sus padres, sus familiares, personas están hoy presas, ¿por quién, hermanos? Por Satanás. Y necesitan ser liberadas. Yo hace un momento me privé porque no tengo los nombres, pero platicaba ayer con un compañero y me decía que lo había invitado a algún lugar y no había podido ir, y me dijo, es que tuve que acompañar a la familia de mis tíos porque fui a un panteón. Él no es nada creyente, de por sí siempre me hace un poco de burla, pero me dijo, es que falleció mi primo. Y dije, pues, ¿qué te da tu primo? 32 años. Accidente automovilístico. Yo le digo, seguramente tus tíos están muy mal, acompáñanos. Me digo, sí, por eso fuimos. Hermanos, no sabemos qué tiempo tenemos. No sabemos cuánto tiempo más tiene usted para hablarle a su hijo. No sabe cuánto tiempo más tiene que hablarle a su vecino o a la persona más cercana a usted. En todo caso, lo que pudo haber pasado es que los demonios se sujetaron. ¿Y a quién se sujetan, hermanos? Dice el texto, vamos a terminar con esto. Dice el texto, ahí en Lucas 10, dice el verso 17, aún los demonios se nos sujetan, ¿qué dice ahí? En tu nombre. Y claro, hermanos, porque el nombre de Cristo
o ante el nombre de Cristo se doblará, ¿qué, hermanos? Toda rodilla. Y cuando digo toda, es que, hermanos, toda. Salvos y qué, hermanos, y no salvos. Y algo que quizá usted no había contemplado, no solamente está hablando de seres humanos, sino de demonios. Todo demonio se sujeta ante el nombre de Cristo. Entonces, los demonios se sujetaron en el nombre de Cristo por una sencilla razón, porque no hay poder humano para poder sujetar a quién, hermanos, a un demonio. No, hermanos, aquí no hay Ghostbusters, no hay, hermanos, ¿sí? No hay experimentos para sujetar y encapsular fantasmas o cosas de esas, no hay. El único que tiene poder sobre los demonios es Cristo. Entonces, esto nos debe de quedar claro, o más bien como le pasó a los que estaban en Éfeso, ¿se acuerdan? A estos falsos exorcistas que escucharon a Pedro y a Pablo que estaban sujetando demonios y entonces dijeron, es que ya nos dimos cuenta. Ellos dicen en el nombre de Jesús y pensaron que decir en el nombre de Jesús sería como el abacadabra, ¿me explico? Las palabras mágicas para sujetarlos. A ver, quiero que usted termine conmigo. Vamos a Hechos 19 a ver esto. Hechos 19. Me acompaña, por favor. Pablo ahí está en Éfeso y estoy en el versículo 11 y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de quién, hermanos, de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus, ¿qué, hermanos? Malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, y yo diría exorcistas falsos, o sea, engañadores, porque obviamente, hermanos, Éfeso, usted tiene que recordar, era una ciudad que, hermanos, comerciante, mercantil, era un puerto, y siempre los puertos son lugares de qué, hermanos, de dinero, de negocio, sucios, buenos negocios o sucios negocios, pero la idea, hermanos, es sacar dinero, como sea. Y entonces, si Pablo y Juan causaban admiración, y obviamente la gente, pues siempre cuando es beneficiada, pues trata de responder, y seguramente a Pablo y a los discípulos les daban algo, aunque ellos no buscaban, ¿qué, hermanos? Dinero, pero obviamente hubo unos que querían sacar, ¿qué, hermanos? Provecho de esto. Entonces ahí intentaron, ¿qué, hermanos? Invocar el nombre de quién? Del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hermanos, qué tonto, qué absurdo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Ahí están los hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Dice el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y entonces ahora sí dijeron, ay, nanita, ¿verdad? Ay, caray, ¿no esperaban que les contestara? Hermanos, hay gente que trata de lucrar y usar el nombre de Jesús. Con el nombre de Jesús, hermanos, no podemos, ¿qué, hermanos? Jugar. No tomarás el nombre de tu Dios, ¿qué, hermanos? Hermano. Cuidado, hermanos. El nombre del Señor es santo. Y toda la gente que hace chistes de Jesús, toda la gente que se burla del nombre de Jesús,
manos de un Dios airado. Tenga cuidado, con el nombre de Dios no se juega. No jure, y mucho menos en el nombre de Dios. Después, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Termino, dice verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿qué pasó, hermanos? Saltando sobre quién? Sobre ellos y dominándolos. Hermanos, lo que quiero describir, hermanos, es que este demonio tomó el cuerpo de este hombre y les dio una tremenda golpiza. No lo dice así, pero así fue. Sobre ellos se puso y les puso una reverenda golpiza. Desnudos y heridos terminaron. Termino, pero los 70 hermanos habían ministrado del poder de Cristo y fueron llenos de ¿qué, hermanos? De gozo, por la gran realidad de que a través de la predicación de ellos, muchas almas fueron devueltas al Señor de la vida y fueron quitadas del dominio de quién, hermanos. Porque lo regreso a Colosenses. Estaban en las tinieblas y fueron trasladados de las tinieblas al reino de qué, hermanos, de su amado Hijo. Hermanos, ¿nos queda claro entonces cuál es la tarea? Lo que tenemos que pensar todos los días, hermanos. Úsame para qué, hermanos, para tomar un alma, para llegar al alma, a un alma que está necesitada, un alma que está seducida, engañada, presa, agotada, desmayada. Un alma que necesita la palabra de vida. Porque, hermanos, no necesitamos otra cosa, sino predicar. Y la palabra misma tiene que, hermanos, poder en sí misma. La palabra de Dios sostiene, fortalece, alienta. Pero sobre todo, hermanos, la palabra de Dios salva. Porque son las palabras de salvación. Lo que usted y yo necesitamos cuando estamos cansados, derrotados, presionados, afligidos, ¿qué son, hermanos? Bellas palabras de qué, hermanos? De vida. Y luego dice, qué bellas son, y repite, qué bellas son. Bellas palabras de vida. Hermanos, no necesitamos hacer otra cosa más que predicar. De lo demás, ¿quién se encarga, hermanos? Dios. Y que se burlen, hermanos, que se burlen. No se burlan de usted. Y finalmente tendrán que dar cuenta a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Evangelizar, predicar. Evangelizar, ¿qué es? Liberar almas de las garras de Satanás y llevarlas a nuestro Padre.